0. Les voy a contar una historia muy interesante acerca del origen de Empático. Resulta que acabando mi carrera en México me fui a Estados Unidos a sacar una maestría y fui a la Universidad de Florida. Y fui muy afortunado a escoger esta universidad porque los alrededores, tanto de la universidad como de los departamentos para los estudiantes eran muy, muy bonitos. A mí me tocó estar en uno que estaba exactamente enfrente de un lago, a unos 150 metros, escasamente 150 metros, y eso me dio oportunidad de hacer ejercicio. Yo estaba acostumbrado a remar en México, y entonces, recordando mis tiempos de remo en México, me compré una lancha, y me fui a ver si podía remar en el lago, y estupendo, el lago se prestaba muy bien. Había muchísimas aves, había patos, había grullas, había cigüeñas, y era una experiencia muy agradable. Entonces decidí ir a remar todos los días antes de ir a clase. Me iba yo a remar y remaba muy a gusto y regresaba. Y después de estar yendo a remar un par de meses, un día unos vecinos míos que tenían departamento cerca y que tenían unas hijas pequeñas como de 5 y 7 años, me pidieron que si quería yo llevar las niñas a remar, y así lo hicimos. Pasé por ellas en la mañana, nos fuimos en el coche, y llevaba yo generalmente la lanchita en el techo. Llegamos, nos estacionamos y cambié el lugar donde me estacionaba yo comúnmente para tener una sombrita, y vi un letrero que me llamó muchísimo la atención que decía: cuidado con los cocodrilos. Me entró un momento de duda porque dije, ¿qué es esto? Pero después me puse a pensar que si llevaba yo ya varios meses remando y no había pasado nada, no tenía por qué temer. Y también una de las niñas se dio cuenta de eso y me dijo, oye, ¿en este lago hay cocodrilos? Dije, no puede haber cocodrilos porque yo remo aquí y remo todos los días, ¿no? Entonces nos subimos en nuestra lanchita. Había un lunch que había preparado la mamá de las niñas, que amablemente nos había enviado, y nos fuimos a remar hasta que nos dio hambre, y por ahí del mediodía metí los remos dentro de la lancha y me dediqué a gozar un poco la naturaleza mientras me tomaba mi sándwich. Platicamos un poco hasta que de repente sentí que una de las niñas puso una cara rarísima como de terror y me señalaba hacia atrás y me dijo, una rana enorme. Me volteé y había unos enormes ojos, efectivamente, pero ciertamente no eran de rana. Un poco más adelante salió una bola negra y un poco más atrás una como culebra con sierra. Y entonces ya no le dije nada a la niña, simplemente me di cuenta que era un enorme cocodrilo. En ese momento no sabía yo qué hacer, estaba yo un tanto desconcertado cuando sentí que la niña me jalaba con cierta desesperación de la camisa, no decía nada, y cuando me volteé me señalaba, con los ojos un poco desencajados ella, había como 8 cocodrilos rodeándonos. No entendía yo qué pasaba, nunca había visto un solo cocodrilo y ahí había 8 cocodrilos rodeándonos. Entonces tenía yo que tomar una decisión y pues lo primero que se me ocurrió es agarrar un remo, saqué el remo de su soporte y lo empecé a tratar de ver si como bat lo podía yo usar en contra de los cocodrilos, pero en ese momento sentí una sensación especial, como la presencia de algo. Fue como una intuición y la realidad y la intuición se mezclaron y sentí la presencia de un personaje. Y ese personaje me decía, tranquilízate, obra con la cabeza fría. Fue una cosa muy especial porque efectivamente me tranquilicé y me puse a pensar qué es lo que debía yo hacer para poder salir adelante. Tenía yo un enorme miedo de que le fuera a pasar algo a las niñas y entonces muy despacito metí los remos en el agua
Y entonces empecé a remar muy despacito, muy despacito. Los cocodrilos fueron poco a poco desapareciendo. Yo no sabía por qué, pero desaparecieron, se metieron dentro del agua y yo seguí remando. Después empecé a remar furiosamente con un terror que tenía, no fueran a salir otra vez y nos alcanzaran. Llegamos volando al coche, nos subimos, regresamos. Llevé a las niñas con sus papás. Las niñas estaban en parte asustadas, pero en parte muy animadas también, porque había sido toda una aventura. Se la contaron a los papás que no nos creyeron. Yo en ese momento no estaba para aclarar nada. Me fui y saliendo de ahí me tranquilicé todavía más. Ya estaban las niñas entregadas y tuve esa visión, esa experiencia de la presencia de ese personaje, que me di cuenta que es algo que todos traemos dentro, de ese empático. A partir de ese momento, ahí fue cuando lo bauticé como empático, porque me enseñó que si nosotros sabemos buscarlo, encontramos a ese empático que traemos dentro de nosotros. Hice un lazo que duraría para toda mi vida con mi empático. Muchas veces he tenido ocasiones en que me han sucedido cosas quizá no tan dramáticas como esta, pero sí cosas muy impresionantes, y siempre ha aparecido empático cuando lo llamo. ¿Qué tiene esto que ver con nuestro curso? Tiene mucho que ver. Nosotros vamos a encontrarnos muchas situaciones en donde tenemos muchos cocodrilos, muchos problemas, y no sabemos cómo enfrentarlos. Y es el momento de buscar ese empático, de tener un apoyo que nos haga operar con sangre fría, que nos permita ver las cosas de otra manera para tomar decisiones más sabias. Afortunadamente en este curso, empático nos va a acompañar y lo vamos a estar viendo en todas las situaciones que van surgiendo, y lo vamos a identificar con muchas de las situaciones que nos van a acontecer a lo largo de nuestra carrera como profesionales o profesionistas y emprendedores. Le damos pues en este curso la bienvenida a Empático. Bienvenido a Empático.